Vamos a hablar hoy con una persona con quien podemos hablar de diferentes temas, pero su especialidad naturalmente es la medicina. El doctor José Joaquín Puello está con nosotros en este momento y vamos a hablar sobre diferentes temas que de seguro son de interés para la población dominicana. Doctor, un privilegio tenerlo a usted por aquí. No, yo creo que es al revés. ¿Cómo va a ser? Para nosotros un privilegio. Doctor, usted no va a todos los programas. El privilegio es mío. ¿Era un maestro de la medicina aquí? No, venga acá. Doctor, primero que nada, sabemos que usted está a cargo de la ciudad sanitaria y lo primero que queremos saber es ¿cuál es el nivel en que se encuentra la ciudad sanitaria? Porque vimos que hace como un año, 2 años, no recuerdo, se inauguró una parte. ¿Está concluida? ¿No se ha concluido? ¿Cuándo se piensa concluir? Y bueno, de atrás hacia adelante, de las 13 instalaciones que tiene la ciudad sanitaria, solamente falta por terminar una. Sí, que es el hospital clínico quirúrgico, que es el más grande, es prácticamente la cara de la ciudad sanitaria. Entonces, en ese sentido, hemos tenido dificultades, primero el cambio de gobierno, después la pandemia, la gente no se imagina ni remotamente el drama que fue la pandemia. La gente no tiene idea de lo que eso significó para este país. El COVID-19 nos dio muy duro como sociedad y en la parte médica muchísimo más. No solamente la cantidad de muertos, no solamente la inversión que hubo que hacer. Todavía hoy día estamos nosotros sufriendo los embates del COVID. 38% de los pacientes que nosotros tuvimos en la ciudad sanitaria hoy día tienen trastornos cognitivos, trastornos de memoria. Fruto del COVID. Fruto del COVID. Obviamente hubo un retraso enorme que prácticamente abarcó todo el 2020. Ustedes recuerdan, nuestros amigos televidentes recuerdan que comenzamos en febrero del 2020. Sí. 2020, el 21, el 22 y todavía hoy día no nos terminamos de recuperar de lo que fue la pandemia. Y por otro lado, que ha habido una, vamos a decir, para decirlo en términos muy suaves, una discordancia entre el contratista de la ciudad sanitaria y el Ministerio de la Vivienda, que es el que tiene que entregar la ciudad sanitaria al SNS. Mucha gente piensa que quien construye hospitales aquí es el Servicio Nacional de Salud o el Ministerio de Salud o la misma Obras Públicas, ¿no? Es el Ministerio de la Vivienda. Entonces estamos en ese predicamento de terminar ahora. El presidente ha dado unas instrucciones muy precisas para abrir muy rápidamente, de aquí a mediados de año, bueno, en el tercer trimestre del año, abrir el Hospital Materno Infantil. Ya tenemos abierto la unidad de consulta externa, abrir el nuevo edificio de Secanot, que es un edificio nuevamente quirúrgico, ¿sí? con 14 quirófanos para oftalmología, neurocirugía y el gran centro de accidentes cerebrovasculares, que por cierto, ha habido un aumento exponencial de los accidentes cerebrovasculares. ¿Ah, sí? Sí, y pensamos que tiene que ver con el COVID. Con el COVID. El virus, consecuencias. Sí, porque el virus, la gente habla de COVID. Bueno, por lo que nosotros sabemos hoy día, ¿qué es el COVID? El COVID es una microangiopatía, o sea, una angiopatía, una patología de los pequeños vasos sanguíneos del ser humano, con microembolismo, o sea, que se cierran los pequeños vasos y ataca toda la economía humana, desde el cerebro, pasando por el corazón, intestino, riñón, hígado, etc. Y ha habido un incremento, por así decirlo, de las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, Secanot va a tener un centro nacional para tratar los accidentes cerebrovasculares. Aprovecho la ocasión para decirle a la gente que nos está escuchando, una persona que comienza a tener debilidad en un brazo, que no puede hablar y que de repente el brazo y la pierna se le empieza a adormecer, si va a un centro donde se puede, por así decirlo, destapar la arteria que se está cerrando,
esa persona vuelve a su casa al otro día sano. Entonces de eso se trata también. Cuando se produce ese adormecimiento, ese calambre como que se siente, Sí, es una arteria que se está cerrando. Que se está cerrando en el cerebro. Si en esas primeras 6 a 8 horas esa persona va a un centro como el nuestro, cuando esté abierto, la mitad de esos pacientes vuelven a su casa al otro día. Si no lo hacen, entonces hacen el infarto cerebral y quedan discapacitados por el resto. Doctor, el hecho de que se haya presentado algunos inconvenientes o una contingencia entre el contratista y la parte representante del Estado ha provocado que se estanquen un poco los trabajos. Claro, porque hay un contrato de por medio. Entonces ese contrato tiene que ser, es muy específico de las cosas que el contratista tiene que terminar para entregarle al Estado. Entonces esa discordancia... ¿Y qué tiempo tienen que se han paralizado? Esa ha sido una discusión que ya pasó todo el año 21, parte del 21, el 22, pero ahora el presidente tomó una decisión y es seguir con esa discusión, que ya eso no interfiere con lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista médico. Médico, claro. Pero él ha tomado la decisión entonces de terminar Secanot nuevo, remodelar Secanot viejo, porque el Secanot viejo, que ya tiene casi 17 años, lo que tenemos allá adentro no coincide con lo que tenemos en la ciudad sanitaria. Es como comparar un colmadón con un supermercado. Entonces, ahí, en eso estamos. Y la otra decisión que es muy importante es la apertura del Hospital Materno Infantil. Estamos en un momento difícil con la medicina neonatal. Sí, porque tenemos necesariamente que bajar esos números. Esos números hay que bajarlos. Ahora recientemente, ayer precisamente salió ya la información. ¿Estamos muy altos y en cuánto debíamos estar? No, solamente nosotros estamos por encima de Haití en América. Wow. ¿Cómo va a ser? ¿En materno infantil? En la muerte neonatal. Pero con en la muerte la neonatal. mortalidad pero neonatal. con tanta Así es. tantos centros, tantas especialidades ya que tenemos. Aquí viene entonces la respuesta. Es que no puede ser que salud reciba apenas el 1.9% del PIB. Eso hay que aumentarlo. Nosotros ahora mismo en el ámbito centroamericano y del Caribe somos los que tenemos el PIB más bajo. Y después Haití. Entonces, obviamente, claro, es así. Pero tiene que ver con algo económico, pero doctor, o sea, tiene que ver con algo económico cuando tenemos tantas especialidades, tantos médicos, tantos centros que están operando, porque Haití yo lo entiendo porque Haití no tiene nada. Sí, pero entonces la inversión que hay que hacer para bajar ese índice de mortalidad y de morbilidad materno-infantil, necesitamos recursos, o sea, médicos mejor entrenados, más hospitales con un mayor número de camas de intensivos, sobre todo para esos casos donde la mortalidad nos afecta muchísimo. ¿Y no tiene que ver eso, doctor, con la incidencia que tiene de parturientas haitianas en la República Dominicana? Porque se contabiliza. Sí, se contabilizan y ese es un talón de Aquiles que tenemos. Entonces hay que discriminar un poco en ese porcentaje que tenemos. ¿Quién es dominicano y quién no? ¿Qué parte del porcentaje corresponde a nosotros, a las parturientas pero como dominicanas? quiera son muertes neonatales. Pero como quiera son muertes pero que se cuentan, pero hay que decir, ok, de 5, de 3, de 10, tantos son dominicanos y tantos haitianos. Porque entonces al final no lo contabilizan todo. Sí, obviamente. Y la Organización Mundial de la Salud no tiene que ver con la... No, porque fue en el país. Fue en el país. Fue en el país. Entonces, obviamente es un talón de Aquiles que tenemos en ese sentido. Pero yo quiero insistir otra vez en el aumento de la inversión en salud. De ese punto 9... Estamos en 1.9. Sí, ¿Y cuánto debería ser, por ejemplo? Nosotros para estar más o menos a la altura de los países que nos rodean, hablo de Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, etcétera, debe ser un 5%. Un 5. Un 5. Wow, pero estamos muy bajitos. Estamos muy bajos. Muy bajo.
O sea, cuando educación es 4, a salud debería ser 5. Un poquito más. Sí. ¿Cuál es la Porque razón? nadie sin salud aprende, doctor. Nadie. No, ni puede ir a la escuela tampoco. No, es verdad. Ni puede ir. Es verdad. Entonces, no hay ninguna duda de que ese también ha sido un problema estatal, es un problema de Estado, de que se tiene que entender que la salud necesita mayores Doctor, recursos. Pero Geraldino, yo quisiera hay algo que aprovechar. el doctor habló ahorita, y nos lo dijo fuera de cámara y lo dijo en cámara, que fue, usted hacía la advertencia de que nosotros los dominicanos no nos hemos dado cuenta del impacto que tuvo el COVID, tanto para la población, a nivel de inversión, a nivel de muerte, pero también para la parte médica. Detállenos un poquito sobre eso, sobre todo porque yo particularmente tengo una preocupación con el médico que atendió en ese momento. Desde mi punto de vista debe ser un médico que tiene que estar en un tratamiento, en un seguimiento psicológico por la situación que vivió en ese momento, porque es un ser humano al final, aunque sea un profesional. Entonces, detallen un poquito sobre eso. ¿Cuál fue ese impacto? Esa es la parte, iba a decir oscura, ¿no? Es la parte secreta que nosotros no hemos sido capaces de transparentar ante la opinión pública. ¿Sabe la gente que nos está viendo que murieron más de 50 médicos? Murieron. Más de 50 médicos. Murieron. ¿Sabe la gente que, por ejemplo, en el caso nuestro, murió un matrimonio, él de 36, ella de 32 años, el matrimonio, y dejaron 2 niños de 4 y 2 años. Wow, es un drama. Entonces, ni siquiera se ha reconocido la labor de los médicos y las enfermeras. Yo tengo detalles dantescos del COVID. Imagínense ustedes el día entero, luces muy de alta intensidad, 24 horas, 2 ruidos, un ruido que era el ventilador y el pip, 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 pip del monitor, 24 horas durante 2 años. Cualquiera sale loco. Bueno, muchos de nuestros médicos hoy día tienen trastornos cognitivos serios, porque ver morir a la gente todos los días y tener que resucitar todos los días, eso afecta al ser humano. No se ha reconocido a nuestras enfermeras y a nuestros médicos como deben ser reconocidos. Yo vi que el presidente hizo un reconocimiento en una rendición de cuentas, creo que fue. Sí lo hizo. Sí lo hizo. Sí lo hizo. Pero no fue suficiente. No, pero no en la dimensión que se merecía. Que se merecen los médicos que estuvieron ahí. Todavía hoy día, a los muchachos allá en la ciudad sanitaria que trabajan conmigo y que estuvieron ahí, y yo los veo todos los días y les doy un abrazo, porque yo me pongo a pensar, 2 años metido en una unidad de cuidados intensivos, ver la gente morirse, aquello en un espectáculo. Hubo personas del ámbito del periodismo que entraron a la ciudad sanitaria, se desmayaron. Doctor, hay un tema que usted es un gran conocedor de la medicina en este país en todos los órdenes. Usted es un referente en estos casos. Pero me gustaría un comentario, porque en estos días se presentó una crisis con los medicamentos de alto costo. La gente que necesita los medicamentos de alto costo, mucha gente se quejaba de que no lo estaba recibiendo. ¿Usted tiene alguna información de lo que ha pasado con esa situación? Bueno, lo primero es que los medicamentos de alto costo tienen un alto costo para el Estado, porque los precios de los medicamentos en la República Dominicana sobrepasan a veces 3 y 4 veces los precios en países tan cercanos como Colombia. ¿Por qué? Como España, que estamos un poquito más lejos. Tiene que haber un control, obviamente, del costo de los medicamentos. Yo sé que lo que yo voy a decir me puede traer, no me va a traer ninguna consecuencia, pero hay gente que va a poner mala cara. Se va a poner bravito. Se va a poner un poquito bravito. ¿Qué es lo que pasa? Pero tiene que haber un control de los precios de los medicamentos que nosotros utilizamos en el país. Aquí, toda la gente que maneja la parte de farmacia ponen los precios que le da la gana. En otros países no es así. Donde yo estudié, que fue en Europa, hay un control del Estado
tú vas a comprar un antihipertensivo y en la cajita del antihipertensivo dice Impreso. el precio. Impreso. Si un farmacéutico o una compañía sube ese precio, tiene un problema con el Estado. Sí, pero le pregunto, ¿el precio lo trae la cajita impreso? Impreso, para que la gente sepa que no puede haber... porque la gente habla de la libre competencia, sí, pero la libre competencia no puede estar en contra de la salud de una nación. Sí. No puede estar. Y en cuanto a los medicamentos de alto costo, es que es absoluta responsabilidad del Estado de proveer los medicamentos de alto costo. Porque el medicamento de alto costo, la frase de alto costo no refleja lo que eso significa. Para la gente que me está viendo, ¿ustedes saben lo que es alto costo? La vida. La vida. Wow. Deberían ser medicamentos de alta vida, porque esos son los medicamentos que mantienen vivos a una porción importante de nuestro país. Un paciente, por ejemplo, nosotros que hacemos trasplante en la ciudad sanitaria, en Secanor, un paciente que se le trasplanta el riñón y ya no necesita hemodiálisis, un día sí, un día no, y ese paciente se va a la calle, ese paciente necesita el soporte del medicamento de alto costo. Ustedes dirán que cuesta 800,000 pesos al año. Bueno, pero eso es lo que cuesta. Ahora bien, si hubiera un control del precio de los medicamentos y el Estado se pone los pantalones con eso, lo de alto costo, el costo debería bajar. Pero obviamente estamos sometidos a la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda no puede aplicarse en este caso, señores, con la vida de los seres humanos. Porque un paciente hipertenso, por ejemplo, para ni siquiera hablar de alto costo, un paciente que tiene que tomar un antihipertensivo, diario, un antiepiléptico, yo les voy a decir ahora lo que pasa. En el hospital, los pacientes pobres de nosotros, y gracias a Dios que tenemos a Promese por ahí, que es un colchón, un colchón. Sí. Pero hay pacientes que ya a mediados de semana ya no tienen medicamentos, pues no lo pueden comprar. No lo pueden comprar. Entonces de eso se trata. Nosotros los dominicanos tenemos que darnos cuenta que la única en medicina solamente hay dos caminos. Hay un camino barato, de la medicina barata, y un camino que es un poquito costoso, que es la otra parte de la medicina. De esas dos medicinas, la barata es mala. La otra es la verdadera. Por eso es que la responsabilidad del Estado, no estoy hablando del gobierno, del Estado dominicano, sí, es proveer aquellos medicamentos que van a mantener vivos a nuestros pacientes. Y si un paciente tiene un cáncer, es un inmunosuprimido, le hicimos un trasplante, le hicimos una cirugía cardíaca importante, una cirugía de cerebro importante, esos pacientes necesitan esos medicamentos. ¿Y no debería el Estado, por ejemplo, negociar directamente con los suplidores de esos medicamentos? ¿O debería el Estado hacer que las ARS asuman esa responsabilidad? Bueno, ese es un camino, pero entonces tenemos un gran escollo, que todos los dominicanos lo sabemos, el viejo argumento de que usted me está violentando mis derechos fundamentales. ¿Puede el derecho fundamental estar en contra de la vida humana? No. Es un derecho fundamental, el derecho a la vida. Y de los dos derechos, ¿cuál es el más importante? La vida. El de la vida. Entonces, de eso se trata, de entender que aunque es un camino riesgoso para cualquier presidente tomar ese camino, pero a la larga o a la corta, la nación se lo va a agradecer. Claro. Doctor, cuando yo introduje la entrevista con usted, dije que usted era una persona con quien se podía hablar de diferentes temas porque usted lo domina todos. Ahora, y usted no se me puede ir de aquí sin yo preguntarle, ¿qué está pasando? ¿O qué opinión tiene? ¿Cuál es la opinión del doctor José Joaquín Puello? Lamentablemente, a veces los dominicanos nos metemos en algunos asuntos que quizás no deberían trascender. Ahí vi unos atletas denunciando racismo en República Dominicana en contra de ellos. Después vi
que el Comité Olímpico Dominicano suspendió a 4 federaciones por no sé si por mal manejo, por supuestas irregularidades. Pero me llamó mucho la atención lo del racismo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo del racismo yo nunca lo he entendido, porque ¿De dónde venimos? ¿de dónde venimos? Explíqueme usted. Yo dije en una ocasión, en una charla que di a la gente de el IGAFAR, que es el Sí. Instituto de Generales y Sí, Almirantes, sí, ¿no? sí, sí. Y yo comencé diciendo que nunca a mí se me podría acusar de racismo porque mis ancestros, mis tatarabuelos vinieron de Costa de Marfil. Sí. O sea, mi color no es blanco, o sea que de alguna manera... Todos venimos o de Senegal, o de así Dahomey, mismo o del Congo, sí, del sitio de Costa de Marfil, Exacto. todo. Entonces, el racismo sí ha sido, ahora vi que surgió y no lo entiendo. Esos muchachos a quienes yo conozco muy bien durante todos mis años en el Comité Olímpico Dominicano, habría que ver lo que ellos hacen en la competencia. Solamente una anécdota cortita. Estábamos en Veracruz, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Luisito Pie ganó la medalla Sí, de oro sí, en Taekwondo. ¿Usted sabe lo que hizo él? De No Monteplata. no fue a recoger su medalla hasta que no abrazó la bandera dominicana. Entonces, racismo. Entonces, yo no entiendo, cuando este es un país que de una mezcla de razas increíble, Pero y además, estos muchachos son dominicanos de pura cepa. Y creo que es un insulto, no solamente al deporte, es un insulto a la identidad de esos muchachos son dominicanos, igual que tú y como yo. pero aquí tuvimos japoneses, descendientes de japoneses compitiendo. Bueno, chinos, estuvimos aquí Exacto. compitiendo. Y si están compitiendo, representando a la República Dominicana, es porque están regulados, en todo caso. Y habría que ver lo que a ellos, y esta es la Y parte... no se puede por parte del Comité Olímpico, las federaciones, poner un control sobre esa situación, porque eso desdice mucho quizá de la disciplina y del control que hay ahí. Claro, en ese sentido, el Comité Olímpico está envuelto en un tumulto ahora, que a mí me duele muchísimo que eso esté pasando. El Comité Olímpico tiene que volver otra vez a los carriles que tiene que volver. Y lo que tiene que primar ahí es transparencia, trabajar por el deporte. Ustedes sabían que en la Carta Olímpica los dirigentes olímpicos no pueden cobrar. No pueden. Oh, yo no El sabía trabajo eso. es voluntario. Es voluntario. Es voluntario. Durante mis años en el Comité Olímpico fue así, o sea, nosotros no cobrábamos. ¿Cuántos años? Yo duré 28 años. Wow. Y 22. ¿Y entonces qué está pasando? Porque ahí vi que sancionaron 4 federaciones. Porque las federaciones tienen que acogerse a las leyes que norman el manejo de los fondos públicos de la nación. Ya. Ese dinero no es nuestro, es un dinero de los contribuyentes. Y tiene que haber una transparencia absoluta en ese sentido. Durante los Juegos Panamericanos, al presidente Hipólito Mejía yo solamente le solicité una cosa, que todos los cheques que yo firmara, bueno, no me quiero tomar de ejemplo, pero que firmaran, que todo el dinero que nosotros manejamos Comité Olímpico. en el comité organizador de los Juegos, estuviera preauditado por la Contraloría General de la Nación. Porque eso es lo que la población reclama, que la transparencia en esos fondos que se nos ponen a disposición de cada uno de nosotros. Yo no estoy diciendo que se lo han robado, que se lo cogen, pero probablemente hay un desorden administrativo y eso hay que enderezarlo y enderezarlo bien. Porque el Comité Olímpico tiene que ser una referencia, Geraldine, una referencia de la actitud ciudadana, del compromiso con los mejores valores de la juventud. ¿O no es verdad que el logo principal del Comité Olímpico Internacional es juego limpio? Eso es lo primero que se enseña en el olimpismo, jugar limpio, que cuando tú vas al canasto a meter un canasto, si tú le metes el pie al que va a lanzar el canasto, inmediatamente te cantan una falta. Sí. O sea, igual en el fútbol, si tú tumbas a un jugador, en el deporte las faltas se contabilizan y se penalizan. Bueno, esa es la esencia del deporte, el juego limpio. Entonces, ¿usted cree que
a nivel de federación y de comité olímpico, debemos enderezar un poco la situación. Definitivamente. Y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que a veces a mí me molesta un poco? Que todo eso salga a la proyección pública, porque el mensaje que se está enviando no es un mensaje bueno. No es un mensaje bueno. Entonces, internamente hay que reforzar las normativas y las regulaciones, hay que reforzarlas para que esas cosas no pasen. Y de eso se trata. Y yo pienso que el Comité Olímpico va a enderezar más temprano que tarde. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, a propósito de deporte? Que da brega identificar a ese futuro talento, atleta, en cualquier disciplina. ¿Qué es lo que pasa? Como que no hay una vinculación entre deporte, quizás escuela, no sé, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa es la gran vinculación. Lo primero que se hace en países, para mencionarte dos, Japón y Estados Unidos, cuando se construye una escuela, lo primero que se hace es el gimnasio. Porque se entiende que el deporte es la vía para tú empezar a disciplinar a los jóvenes que entren en una escuela. Y aquí en el país nosotros tenemos talento de sobra por el fenotipo nuestro. Este color que nosotros tenemos, ¿no? Y este pelo medio duro que tenemos los dominicanos. Muertecito el pelo. Sí, eso es un fenotipo, sí. Es un fenotipo que la estructura de nosotros los dominicanos, desde el punto de vista anatómico, es una estructura diseñada para el deporte. ¿Ustedes no se acuerdan que hubo un momento en las grandes ligas que de los 26 equipos tenían como 18 dominicanos que jugaban el shortstop? Sí. Y eso no es al azar, Geraldino. ¿Por qué es eso? Brazos largos, manos enormes, ¿no? Reacción muscular sumamente rápida. Entonces, ese es un fenotipo que nosotros tenemos, que no es nada extraño que, por ejemplo, Jamaica sea un líder en el atletismo mundial. Sí. ¿Se lo inventaron ellos? No, es el fenotipo de los jamaiquinos, que es el mismo nuestro. Nosotros estamos ligados con ellos. Sí, exactamente. Sí. Cuando Cuba fue una gran potencia, fue simplemente porque son cubanos, ¿no? Y porque Rusia los ayudó, no los ayudó y tenían un programa, no. Es el fenotipo de los... ellos trabajaron de los cubanos y lo trabajaron. Y finalmente lo que tiene que ver con la base del deporte dominicano, la base son las escuelas. Pero entonces estamos construyendo escuelas sin instalaciones deportivas. Bueno, pues debería ser, el deporte es una materia. El deporte es una materia. Y yo creo que ahí es que nosotros tenemos que trabajar muy duro en las escuelas para extraer los talentos que luego van a ir a las competencias internacionales. En este tema, finalmente, ¿importan las escuelas para el deporte? Primera pregunta, sí. Segunda pregunta, ¿importa que las escuelas tengan el deporte como una materia porque esos muchachos luego van a ser peloteros, boxeadores profesionales, etcétera, etcétera? No, esa no es la importancia. La importancia del deporte es lo que el deporte le da al niño. En un juego de pelota de un niño de 6 años, ese niño, su cerebro sabe que él no puede ganar solo. Sí, es verdad. En conjunto. Bueno, y en la sociedad es así, entonces eso se traspola a la sociedad. Cuando tú haces el deporte de conjunto, el deporte lo que te enseña es que en la sociedad eso es lo que tú vas a hacer. Tú necesitas de las otras personas. Ahora, en el deporte individual, ¿qué significa eso? Les voy a decir. Un muchachito de 12 años sale en un barquito que se llama Optimist al mar, a 5 millas fuera de la costa. Él sabe, aunque tenga 8 o 10 años, que para volver a la costa, volver a la playa, él tiene que contar con el viento, con el mar, pero sobre todo con su habilidad para poder volver. Entonces, eso forma el carácter del niño. Cuando un niño está navegando y sabe que tiene que volver en ese barquito pequeñito, eso forma su carácter. Pero más, Geraldino, el tenista no tiene alguien que le diga cómo va a golpearla. No. Cuando él entró a la cancha, la decisión es de él. Sí. Y él comete los errores y también hace los buenos tiros. Entonces, fíjense que es una forma de
vamos a decir, de endurecer, por decirlo así, la personalidad del individuo. Y esa es la importancia del deporte Doctor, en la sociedad. Siempre es un enorme placer conversar con usted. De verdad se lo agradezco. Muy amable de su parte. Gracias, cuando ustedes quieran. Señoras y señores, a ustedes también las gracias. Nos vemos mañana.